Floricanto presenta. Número 552 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se puede definir la adoración? La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador 3 veces santo. Después de haber explicado la oración de bendición, ahora hablamos de la adoración. La adoración es una actitud del hombre. No solo es un tipo de oración, sino que en gran medida también está unida a una actitud del hombre que reconoce su condición de criatura ante el Creador. Este es un aspecto muy importante, esa conciencia de que estamos sostenidos por Dios. Dios nos ha creado, ¿no? Él nos sostiene. La conciencia de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. En esto tenemos que ser educados, tomar conciencia, ¿no?, de que todo lo hemos recibido de Dios. Me vais a permitir que os comparta una anécdota de que viví, no siendo un joven sacerdote, en la que, bueno, me di cuenta que cómo puede acontecer que un joven no haya sido educado en esta conciencia de la grandeza de Dios, ¿no? Estaba yo con un grupo de jóvenes explicándoles el primer mandamiento en la confirmación. Y entonces, bueno, pues subrayaba pues, con qué fuerza el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y un joven que estaba allí presente me dijo: pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para él. Y yo me quedé perplejo de esa expresión de ese joven y dije: pero bueno, pero qué ocurrencia, ¿no? Y claro, me di cuenta que es que ese joven no tenía conciencia de la grandeza de Dios, ¿no? Bueno, pues hablaba pues, sin conciencia de la trascendencia de Dios. Nunca había caído. Yo intenté transmitirle: a ver, pero ¿cómo dices eso? Pero tú te das cuenta de que tú y yo existimos porque Dios nos ha creado de la nada y nos sostiene en el ser. ¿Tú no te das cuenta de que si Dios ahora nos dejase de sostener en el ser, volveríamos a la nada? Pero ¿cómo dices eso de...? O sea, no tenía conciencia de la grandeza de Dios, ¿eh? Por eso la oración de adoración tiene que estar sustentada en esa conciencia de nuestra creaturalidad. Somos criaturas, ¿no? Somos criaturas. Recuerdo que nuestro Papa emérito Benedicto XVI, pues en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en una catequesis eucarística maravillosa que hizo a los jóvenes, ¿no?, les subrayaba, bueno, cómo existe en nuestra relación con Dios una doble dimensión, ¿no? Una es la de la trascendencia y otra es la de la inmanencia. Dios es trascendente, siempre superior, ¿no?, a lo que nosotros podamos percibir de Él. Dios nos supera, nos trasciende. Pero al mismo tiempo también Dios es cercano, inmanente, ha querido acercarse a nosotros, ser más íntimo que nuestra propia intimidad. Pero por subrayar esto segundo no hay que dejar de subrayar lo primero, porque si no, obviamente, el misterio, el milagro de la proximidad de Dios perdería toda fuerza si dejamos de recordar que la cercanía de Dios es del Dios que es trascendente, del que supera toda capacidad humana, ¿no? Entonces, incluso existe, decía el Papa Benedicto XVI en aquella catequesis, para entender esta doble dimensión de trascendencia y de inmanencia, la palabra adoración, traducida al griego o al latín, tiene dos etimologías bien distintas, ¿no? En griego se dice proskinesis, que es adoración, que es prosternarse, abajarse ante la grandeza de Dios. Y en latín, sin embargo, se dice adoratio, que más bien remarca el otro aspecto, que es el del beso de Dios, es el Dios que se acerca y te besa y te da un beso, ¿eh? Proskinesis o adoración son, digamos, en las raíces, la etimología griega o latina subrayan esas dos dimensiones, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Nosotros adoramos a Dios por su trascendencia, ¿no? Y adoramos también a Dios por su cercanía, porque es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad, ¿eh? Hay salmos, como el Salmo 95, que son una escuela de cómo adorar a Dios, ¿no? Dice:
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Bueno, pues como veis, es la conciencia de decir, pero qué grande es Dios, ¿eh? Y le adoramos. A veces la oración de adoración no consiste en decir muchas cosas, sino en tener como un silencio respetuoso, en ponerse en presencia de Dios y sentirse como transformado por su grandeza, que al mismo tiempo me permite estar cerca de Él, ¿eh? Como yo, siendo tan pequeño, Dios me permite, ¿no?, estar contemplando, adorando su grandeza. Así uno asiste, ¿no?, a esa oración de adoración. En la liturgia eucarística hay un momento muy clave, de la adoración, que es cuando se recita o se canta, porque quizás es uno de los momentos de la liturgia en el que el canto tiene especial sentido, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor, y diciéndolo con nunca lo diré suficientemente, ¿no? Adoro la santidad de Dios, la grandeza y la santidad de Dios. Dios es santo, ¿eh? Decir Dios es grande y Dios es santo, como os podéis imaginar, no son dos cosas distintas, porque la grandeza de Dios es su propia bondad, ¿eh? Santo, santo, santo es el Señor. Y más allá de ese momento de la celebración eucarística, digamos, estamos invitados a prolongar esa conciencia, esa llamada a la adoración, con la adoración eucarística. La adoración eucarística. Muchos de los que estáis viendo este vídeo también participaréis en las capillas de la adoración eucarística, de la adoración perpetua. Sí, prolongamos la celebración eucarística con esa adoración a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía.